proceso empieza en segundos. Nos acaba de llegar lo que es el Samsung Galaxy A16, al cual nosotros vamos a darle lo que es un pequeño recorrido para que ustedes puedan apreciar este dispositivo. Este Samsung Galaxy A16 viene de 128 GB, 4 de RAM y de 256 con 6 de RAM. Vamos a destapar nuestro dispositivo y vamos a ver toda su característica. Vamos a ver qué tal nos parece este dispositivo. Es un dispositivo no muy accesible para cualquier persona de comprarlo. No es un teléfono costoso, digámoslo así. Aquí podemos ver lo que es, nos trae lo que es el pinchito para retirar lo que es la SIM card, y aquí nos trae lo que es el cable USB-C. Viene el cable USB-C, y aquí tenemos lo que son el librito de la garantía. Tenemos la garantía. Vamos a ver, parece que ya estos dispositivos Samsung en sus últimos dispositivos no están trayendo lo que es el cabezote. Eso hay que comprarlo ya aparte, aunque algunos modelos, tanto Xiaomi como Motorola, siguen trayendo lo que es el cargador completo, ya que esto genera lo que es un gasto adicional para comprar lo que es este. Aquí podemos ver que nos trae esta funda. Vamos a destaparlo. Vamos a ver, para ver nuestro dispositivo. Vamos a retirarlo desde aquí. Vamos a ver aquí para ver qué más nos trae. No nos trae más nada. Algunos dispositivos, lo que son Xiaomi, Motorola, siempre suele traer lo que es un forro, así sea transparente, que también te ahorra gastar un poco de dinero más. Vamos a encender nuestro dispositivo y vamos a darle lo que son esas descripciones de este dispositivo. Aquí podemos ver, esta trae 3 cámaras, lo que es el flash, dual SIM, entrada tipo C, USB-C, el micrófono, el altavoz, y aquí también nos trae lo que es el otro micrófono adicional. También nos trae lo que es la huella, una huella lateral, volumen más, volumen menos. Y ahora vamos a encender nuestro dispositivo. Mientras que nuestro dispositivo vaya encendiendo, vamos a darle lo que son las siguientes características. El Samsung Galaxy es una gama media con pantalla superior AMOLED de 6.7 pulgadas, 900 Hz con procesador octa-core Dimensity 6300 Exynos 1330 o Helio G99 según su versión, con cámara principal de 50 megapíxeles, batería de 5000 mAh con carga rápida de 25 watts, resistencia IP54. Y esto sería lo bueno, ya que este dispositivo promete 6 años de actualizaciones. Vamos a tener buenas actualizaciones, ya que este dispositivo vamos a poder tener esos 6 años actualizando nuestro dispositivo en las últimas versiones, en las últimas actualizaciones, ya que esto es una ventaja. Este es un dispositivo destacado por su fluidez y buena cámara y durabilidad para su rango sin jack de 3.55 milímetros, pero con NFC y USB-C. Ahora vamos a poner a prueba lo que es la cámara de nuestro dispositivo, y como nos indica que tiene una buena fluidez nuestro teléfono, y aquí podemos comprobarlo en la hora, porque hay dispositivos que a veces suele abrir una aplicación y siempre demora en abrir, siempre demora algunos segundos, ya que este dispositivo podemos ver que sí trae lo que promete. En la hora de cerrar y abrir una pantalla es bastante fluido. Ahora lo que vamos a probar es la cámara de nuestro dispositivo. Vamos a ver qué tal es esta cámara. Aquí podemos ver la primera cámara, que sería de 12 megapíxeles, y aquí
vamos a colocar las cámaras de 50 megapíxeles, video, vamos a colocar el video. Parece que no hay una cámara que trae 50 megapíxeles, es una cámara muy buena y nos trae lo que es una resolución Full HD, Full HD y HD. Ahora vamos a comprobar lo que es la cámara principal. Y aquí tenemos lo que es la cámara principal. Como podemos ver, es una buena cámara, ya que tenemos no tenemos lo que es los bombillos encendidos, solamente tengo uno lateral. Y podemos ver que nos ofrece una excelente cámara, ya que esto está un poco oscuro y se ve en excelentes condiciones esta cámara. Eso queremos decir que tenemos un buen dispositivo en el precio que ofrece este dispositivo, ya que este dispositivo está en los 110 dólares acá en Colombia. No es un dispositivo costoso, es un dispositivo muy accesible y un buen teléfono. Dinos en los comentarios qué más quieres saber de este dispositivo para nosotros poder hacerlo. ¿Qué tal te ha parecido este video tutorial? Y déjanos y compártelo.